Mucha gente tiene curiosidad por saber lo que pasa cuando hay algún narcótico en la acción de los narcisistas. ¿Se reconocen entre sí? ¿Se buscan unos a otros? ¿Cómo reaccionan entre sí? ¿Se juntan y hay una mentalidad de manada? ¿Pueden los narcisistas trabajar juntos? ¿Pueden dos narcisistas tener una relación romántica exitosa? Como saben, clasifico a los de nuestra clase en cuadros y escuelas de narcisistas. Esto último está relacionado con la conciencia, la capacidad y la función cognitiva y, por lo tanto, esto es lo que es relevante a la hora de considerar si nuestra especie se reconoce entre sí. Abordar esa pregunta primero es sencillo. Los narcisistas menores y de medio rango no saben lo que son y por lo tanto son incapaces de reconocer a su propia especie. El narcisista mayor, una bestia rara, es consciente de lo que es, pero normalmente no lo admitirá, a menos que vea que se puede obtener algún beneficio al hacerlo. Sin embargo, es capaz de reconocer a los de su propia especie en las tres escuelas. Con esta plataforma de conciencia y reconocimiento, ¿qué sucede cuando los narcisistas chocan? Comencemos con el pequeño y el pequeño. Dos narcisistas menores pueden enredarse fácilmente como consecuencia de estar relacionados. La existencia de una conexión familiar significa que no hay necesidad de una seducción real entre los dos narcisistas menores. Si, por ejemplo, los dos narcisistas menores son dos hermanos, entonces cuando interactúan buscarán sacar combustible del otro. Esto se manifestará como un intento de superarse unos a otros o de demandar atención unos de otros. Por ejemplo, un narcisista de víctimas menores querría que su hermano le ayudara a bajar unas escaleras. El hermano menor somático puede estar de acuerdo en ayudar en la expectativa de recibir combustible positivo de la apreciación y agradecimiento del LVN. Es menos probable que el LVN lo haga y esta falta de apreciaciones hará que el hermano LSN se burle de su hermano por su falta de movilidad, su pobre destreza física como consecuencia de que LSN se enardezca por las críticas que surgen porque el LVN no expresó suficiente agradecimiento y aprecio por la ayuda que LSN le brindó. Alternativamente, el LVN exige la ayuda de su hermano más ágil para ayudarle a bajar unas escaleras, pero el LSN no ve ninguna razón para ayudar. No es un cuidador y por eso se niega. Esta falta de asistencia es una crítica al LVN, su furia se enciende y atacará al hermano de LSN con insultos, diciéndole que debería pasar menos tiempo en el gimnasio y más tiempo ayudando a su hermano porque necesita la ayuda y tiene derecho a ella. Dos hermanos menores se proveerán mutuamente de combustible porque se enfurecerán el uno con el otro. La falta de consideración que tendrán el uno por el otro, o donde lo fingen para tratar de obtener una ventaja, resultará en la repetición de las dos barandas el uno contra el otro. Intercambiarán insultos de mal genio y pelearán físicamente, cada uno obteniendo combustible de la ira del otro hasta que se separen o hasta que se sacien o sean separados por otros. Incapaces de reconocer que están tratando con uno de su propia clase y porque se tratarán unos a otros como fuentes secundarias no íntimas, se seguirán uniendo para usarse unos a otros como combustible, chocarán, las chispas volarán y luego se separarán. La naturaleza intermitente de su interacción, ya que se utilizan unos a otros como un NIS, significa que su relación continuará durante mucho tiempo sin descartarse y estará marcada por la turbulencia. Los forasteros, ignorantes de lo que son, considerarán a dos hermanos menores como competitivos, argumentativos y repetidamente enfrentados. Se codician las posesiones del otro, se deleitan en tratar de tener una aventura con su cuñada o la novia de su hermano. Tratarán de superarse unos a otros, alineados unos contra otros debido a lo que son, pero atraídos unos a otros a través del vínculo familiar y el hecho de que son capaces de obtener ráfagas cortas e intensas de combustible unos de otros. ¿Qué hay de dos menores que se encuentran reunidos en un sentido social? La seducción inicial entre los dos será efectiva ya que ninguno de los dos está buscando hacer del otro una fuente primaria y por lo tanto los chequeos instintivos usuales para la empatía, etc. serán menos rigurosos debido a esto y también porque los individuos involucrados son narcisistas menores. Es extremadamente raro que dos menores se hagan amigos en forma aislada. En su lugar, se unen a través del pegamento de otros no narcisistas. Por lo tanto, un individuo empático puede haber sido atrapado por el narcisista menor a través de un equipo de fútbol, por ejemplo, y también a través del narcisista menor B por ser vecinos, y esta persona empática puede muy bien reunir a los dos líderes como parte de un círculo social más amplio. Por lo tanto, es concebible que puedan llegar a ser amigos, muy probablemente de la variedad del círculo externo y por lo tanto son fuentes secundarias no íntimas.
Similar a la situación de un narcisista menor familiar, los dos narcisistas menores sociales chocarán entre sí, tratando de superarse, chocando, discutiendo y buscando sacar combustible. Su comportamiento causará la ignición de la furia en el otro, resultando en el suministro de combustible y de nuevo esto será en breves ráfagas antes de que su necesidad de combustible se sacie y retrocedan. Sus interacciones serán intermitentes y usualmente será necesario que las interacciones tengan lugar contra la matriz de otros no narcisistas que estén presentes. El primer menor buscará obtener la aprobación del grupo social. El segundo resentirá esto y arremeterá contra el primer menor y así comenzará la discusión. Aquellos dentro del grupo considerarán que los dos tienen un choque de personalidad que no entiende verdaderamente la dinámica y pasarán su tiempo tratando de mantener la paz y evitar que los dos se ataquen entre sí tanto verbal como físicamente. Se acurrucarán unos con otros mientras buscan establecer la primacía dentro del grupo y siempre continuarán yendo y viniendo hasta que otros intervengan. Una vez que esto suceda, se separarán y no se molestarán unos con otros hasta la próxima ocasión en que se reúnan. Los dos narcisistas menores no pasarán tiempo el uno con el otro y nadie más asistirá. La falta de un vínculo familiar significa que se pelearían entre ellos hasta que uno noquease al otro, por lo que hay pocos incentivos para que los dos se relacionen de forma aislada. En cambio, los narcisistas menores sociales siempre se reúnen en un grupo más amplio, donde competirán entre sí con el telón de fondo de los espectadores. En una situación de trabajo, los dos narcisistas menores se reúnen debido a la conexión del empleo. Por lo tanto, no hay seducción entre ellos, pero su vínculo ya está establecido. Ellos competirán, no cooperarán entre sí, buscarán hacer el otro hacia abajo y usarán a terceros para tratar de elevarse en contra de esta persona que será identificada como un alborotador y un competidor de inmediato. Dos narcisistas menores que se ven obligados a trabajar juntos se convertirán en un dolor de cabeza para cualquier departamento de recursos humanos. Poco dispuestos a comprometerse, siempre culpándose unos a otros, eludiendo la responsabilidad, buscando obtener una reacción de los demás, en realidad es poco probable que consigan hacer algo de trabajo, sino que en su lugar pasen su tiempo tratando de hacer lo mismo con los demás. No se centrarían en intentar superarse unos a otros, después de todo son menor, sino que preferirían tratar de hacer el otro hacia abajo, lo que significaría que si el competidor está por debajo de ellos deben, por defecto, estar por encima de ellos. Es una relación tumultuosa de insultos, acusaciones e incluso violencia entre los dos, lo que puede llevar a que la pareja se divida y no haya interacción o a que ambos sean descartados. ¿Qué hay de dos menores interactuando como fuentes terciarias? Digamos que uno es un cliente en un restaurante y el otro es un camarero. Pueden, como extraños, salirse con la suya con una breve dosis de combustible positivo para los demás. El camarero es agradable y el cliente le da las gracias. Si la interacción es breve, ambos pueden salirse con la suya con esta pequeña cantidad de combustible positivo. Si la interacción se prolonga, existe un mayor riesgo de que se enciendan la furia de los demás. El cliente menor percibe una crítica a través de un servicio lento e insulta al camarero. Reacciona a esto y arroja una bebida sobre el cliente. Ambos obtienen un golpe instantáneo de combustible y luego la interacción se acaba, de nuevo muy probablemente a través de la intervención de terceros. Los dos menores, incluso como fuentes terciarias, no pueden existir uno al lado del otro durante mucho tiempo antes de que uno intente obtener combustible del otro. El bajo umbral de control del menor significa que cualquier interacción con otro menor, ya sea familiar, social, laboral o como extraño, resultará en un estallido entre los dos. Finalmente, ¿qué tal si dos menores se unen en el contexto de una relación íntima? ¿Pueden dos menores tener el uno al otro como fuente primaria de pareja íntima? Existe el riesgo de que intenten seducirse unos a otros debido a su incapacidad de reconocerse unos a otros y a su menor función cognitiva, lo que significa que es posible que no se den cuenta tan fácilmente de la falta de rasgos empáticos. La seducción puede comenzar pero luego no concluirse ya que ambos instintivamente encuentran que el otro no está proporcionando el combustible que necesitarán y por lo tanto la seducción se interrumpe. Tienen suficiente instinto para saber que la persona que han comenzado a seducir no tendrá lo que se requiere y por lo tanto deciden no proceder con la seducción. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que dos menores se encierren juntos en una relación romántica y busquen hacer del otro un ips. Esto es inusual, pero puede suceder debido a lo siguiente. 1. Ambos han sufrido fugas de ips empáticos y por lo tanto han sido sumergidos en el modo caos.
Sin ningún IPS pendiente en juego, están desesperados por encontrar uno y por lo tanto, inadvertidamente se conectan entre sí debido a su desesperada necesidad de combustible. Su estado de debilidad y desesperación les hará ser mucho menos selectivos instintivamente. 2. Fingen la aparición de rasgos empáticos para atrapar al objetivo y, debido a la menor función cognitiva, y especialmente si no hay otra fuente primaria de suministro de combustible a mano, no detectan que esto es falso y, por lo tanto, son estafados inicialmente. Cuando dos menores se enamoran el uno del otro en tales circunstancias, la naturaleza de la relación será turbulenta y efímera. Inicialmente, continuando con la seducción, se proporcionarán entre sí un combustible positivo limitado. Esto se debe a que, dados sus menores niveles de energía, se centrarán en mantener a la bestia bajo control en lugar de ponerla sobre el encanto y el magnetismo. Por consiguiente, no hay tanto un período dorado como un período de bronce. Esta pobre provisión positiva de combustible hará que ambos menores estén inquietos, irritables y luchando por mantener a la bestia bajo control. Pueden ser agradables al otro para intentar sacar combustible positivo, pero cuando no lo consiguen, porque, por supuesto, están tratando con gente de su propia clase que espera recibirlos cumplidos y no ven ninguna razón para devolverlos, y su bajo umbral de control significa que la falta de combustible decente provocará la devaluación muy rápidamente. Por consiguiente, el período de bronce entre dos menores que se han designado mutuamente como IPS será de corta duración y caerá en picado hacia la devaluación. Ambos se arremeterán el uno contra el otro y es entonces cuando algo de combustible decente estará disponible a medida que estallan en una furia con otro. Desafortunadamente para ellos la ignición de la furia significa que necesitan combustible para reemplazar el usado por la furia y por lo tanto habrá una erupción explosiva entre los dos y entonces se verán forzados a retirarse. Buscarán combustible en otro lugar y, una vez saciados, volverán entre sí solo para que se produzca la próxima explosión. Mientras los menores puedan obtener combustible de otras fuentes y sigan haciendo erupción con otras, se producirá un período turbulento y vitriólico de devaluación que continuará hasta que uno o ambos encuentren una fuente de combustible mucho más viable. Digamos que el menor A, al encontrar que el combustible del menor B es altamente insatisfactorio, encuentra una fuente secundaria empática e inicia una aventura. El combustible es muy superior al proporcionado por menor B. Menor A, se mueve para promover que la fuente secundaria empática se convierta en un IPS. El menor A ha encontrado la fuente de combustible viable y por lo tanto descartará al menor B, y a partir de entonces, el menor A se centrará en el nuevo IPS y no tendrá en cuenta al menor B. El menor B percibe la pérdida de su IPS como una crítica, su furia se enciende y aplicará una gran aspiradora inicial para tratar de recuperar al menor A. Esto fracasará, el menor A resistirá a la aspiradora por lo que es y también porque se enamorará de la nueva fuente primaria. El menor B, bien puede arremeter contra el menor A través de esta furia encendida, pero se verá forzado rápidamente a encontrar una fuente primaria alternativa. Una vez asegurada, menor B, que también ha encontrado una nueva fuente primaria empática, se centrará en ella. Por consiguiente, los menores A y B no se respetarán entre sí y no aspirarán, incluso cuando devalúen sus nuevas fuentes primarias empáticas, porque la barra de criterios de ejecución de la aspiradora será elevada debido a la pobre provisión de combustible que experimentaron. En consecuencia, en el sentido romántico, la colisión de dos menores es rara y, si ocurre, la relación será caótica, brutal y, además, de corta duración con los dos, que es poco probable que vuelvan a cruzarse de manera resuelta a partir de entonces.